Primero me presento, Jorge Serrano Cobos, soy el director académico del título, también soy profesor, soy miembro del Departamento de Comunicación, Documentación e Historia del Arte, imparto clases en diferentes facultades dentro de la Universidad Politécnica de Valencia y de origen soy bibliotecario, con lo cual para que veáis que digamos que vengo del mundo humanista y de las ciencias sociales, yo también. Ok, entonces vamos a intentar trazar un camino en el que primero vamos a hablar un poquito de qué son las humanidades digitales y cómo las vamos a trabajar desde la Universidad Politécnica. Vamos a hablar un poquito del mercado de trabajo de las humanidades digitales y posibilidades que vemos que surgen, algunos ejemplos de egresados que pueden salir precisamente del máster y entonces ya lo que es el máster en sí, ¿vale? Bueno, por no molestaros mucho, primero, ¿qué son las humanidades digitales en sí y cómo las vemos aquí? Bueno, uno de sus primeros problemas y a la vez su ventaja, espera, que creo que alguien acaba de pedir permiso y tengo que dárselo, a ver si es verdad, justo, iría Souto. Vale. Cada vez que suena eso, tengo que dar paso. ¿Vale? Uno de los puntos iniciales es precisamente qué son las humanidades digitales. Entonces, es un término muy poliédrico, no hay probablemente una única definición, y depende con quién hables, pues la gente entiende cosas sutilmente diferentes. Allí tenía un vídeo en el que podíamos ver a diferentes científicos y cada uno da su orientación. Entonces, haciendo un poco de resumen para que lo entendáis, pues según para quién habla más bien de las herramientas que pueden utilizar los humanistas y los especialistas en ciencias sociales, no como una disciplina como tal. Para otros sí que es una forma distinta ya de pensar, de investigar, de trabajar en las humanidades y en las ciencias sociales enfocados al mundo digital. Por otro lado, nos ayuda a incorporar metodologías a estos estudios, pero también a la comunicación, a la difusión de las humanidades, a la educación, la alfabetización tecnológica, la alfabetización en diferentes áreas, explicar al alumnado en temas relativos a humanidades y ciencias sociales, ¿vale? Por otro lado, también incorpora digamos, en este mundo en el que, por un lado, hablamos de la tecnología hacia las humanidades y, por otro lado, de las humanidades hacia la tecnología, también ayuda a integrar a la humanidad y al ser humano como centro del desarrollo de estas tecnologías. Y por tanto hablamos de, por un lado, humanizar la tecnología y por otro lado, digitalizar las humanidades. Y poniéndonos ya más filosóficos, que también entra dentro abarcando un espectro más grande, podríamos hablar del antropocentrismo, del ecocentrismo, del transhumanismo, del posthumanismo y de esas grandes preguntas que últimamente están surgiendo mucho a través de lo que está surgiendo con la inteligencia artificial, ¿no? Nos estamos empezando a poner nerviosos porque lo que antes era ciencia ficción, ahora ya no parece tanto, y lo que casi más bien era sociología ficción, ahora se está empezando a vislumbrar que nos está empezando a poder tocar de cerca, ¿no? Entonces, bueno, comentaremos cosas sobre esto también. Pero bueno, nosotros tratamos el tema como un diálogo de ida y vuelta, ¿vale? Digamos, de la tecnología hacia el humanismo y de los humanistas hacia la tecnología. Eso es lo que queremos contemplar, para que se pueda integrar ambas visiones, ambas formas de trabajar. Vale. Es un término que ha crecido mucho, por ejemplo, en investigación, desde hace bien poquito, como podéis ver en este gráfico, un análisis con datos de Scopus, podemos ver que ha crecido muchísimo en investigación y en publicaciones científicas, lo que nos lleva a ver una tendencia al alza en la que cada vez se nota que la multidisciplinariedad está ayudando a que sea vamos a decir, una disciplina, una forma de entender la ciencia distinta, que está tocando elementos de distintas disciplinas, y se puede ver también en ese mismo análisis en las ramas científicas que convergen alrededor de esta terminología, vamos a decir. Fijaos aquí que
un 32% de publicaciones en Scopus los últimos años relativas a humanidades digitales ya forman parte, ya vienen, digamos, de las ciencias computacionales. Otra parte, un 26 de las ciencias sociales, otra gran parte de las artes y humanidades, pero fijaos que incluso tenemos aquí matemáticas, medicina, medio ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, que es algo que toca muchísimas ramas de la ciencia, precisamente porque los retos de hoy día son mucho más complejos que no simplemente, como en la Edad Media, dividir en el trivium y el quadrivium, con lo cual cada vez más nos necesitamos mutuamente, científicos y especialistas de diferentes materias. Lo mismo cuando hablamos de crear aplicaciones, soluciones para empresas, etcétera, etcétera. Necesitamos profesionales de diferentes tipos, no solamente de unos o de otros, ¿vale? Y en ese sentido, la buena noticia es que España está ahora mismo la sexta mundial, si no me equivoco, en producción, con lo cual ya empezamos a ver que hay aquí un conjunto interesante de colegas, de científicos que están innovando y están adaptando sus publicaciones hacia esta, como digo, disciplina o disciplina de disciplinas que engloba tantas y tantas áreas. Vale. Claro, de esos ejemplos de la investigación nos puede surgir muchísimas cosas que se están produciendo hoy día y que tocan a muy diferentes palos. Por ejemplo, esto es algo que producido por la propia Universidad Politécnica de Valencia y que en el máster, si no me equivoco, veréis, porque está uno de los profesores que lo llevan, en cuanto a extracción y recuperación de textos antiguos, con lo cual, como vemos aquí, es uno de esos momentos en los que convergen, digámoslo así, las tecnologías y los investigadores, en este caso de historia, archivística, etcétera, etcétera, en los que podemos encontrar formas diferentes de hacer las cosas, donde podemos dialogar y entre ambos mundos mejorar, digámoslo así, lo que se hacía antes por separado. Otro ejemplo, como vemos, las tecnologías lo que nos están ayudando es a democratizar mucho más ciertas actividades que antes resultaban muy caras. Hoy ya prácticamente podemos escanear objetos con un móvil y podemos realizar virtualización 3D para museos, por ejemplo, digitales, museos virtuales, videojuegos enfocados a la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso lo vamos a trabajar en el máster. También podemos encontrar otro tipo de aplicaciones en las que vamos a tener casos en los que un mismo profesional va a poder hacer cosas de una forma unilateral, es decir, vamos a conseguir humanistas o especialistas en ciencias sociales que pueden hacer cositas por sí mismos, que pueden trabajar por sí mismos, y otros proyectos en los que pueden participar e integrarse con equipos de desarrollo más grande, colaborando con otros especialistas para generar algo como, por ejemplo, esto, que es un mapa de la historia hispánica realizada por la Real Academia de la Historia y que integra en Google Maps datos de eventos históricos de toda la historia de España, en este caso. Como vemos, hay muchas posibilidades y por tanto abarca muy diferentes proyectos y productos a partir de unos mismos pilares, digamos, con los que vamos a trabajar. Y eso es una de las cosas que vamos a tocar en el máster. Muy bien. Hablemos un poquito del mercado de trabajo, ¿no? ¿Qué posibilidades hay, ¿no? ¿Qué ofertas de trabajo hay? ¿Por dónde nos podemos mover? Bueno. Hay una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que por el momento no tenemos un perfil de humanista digital en LinkedIn como tal. No te lo vas a encontrar como tal. No se está buscando así. Pero tampoco hay una carrera específica, por ejemplo, para jefe de proyecto. Yo he sido jefe de proyectos de empresas. Perdón, vuelvo a aceptar a alguien por aquí. Javier Baliuns, que no sé si es que está tirando del sistema. Vale. Em, como digo, he trabajado muchas veces de jefe de proyecto en desarrollos tecnológicos y he venido del mundo de la biblioteconomía. Y otro jefe de proyecto, por ejemplo, podía ser ingeniero y otro podía ser otro tipo de carrera. Con lo cual,
por un lado, no tenemos que tener miedo a que viniendo de estos mundos podamos trabajar en la tecnología y con la tecnología, ¿vale? Y por otro lado, tenemos que ver dónde podemos encajar. Lo que sí vamos a poder ver es que hay diferentes ofertas de trabajo en la que pueden encajar habilidades que ya tenemos, por un lado, que podemos trabajar y otras que necesitamos implementar, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, en este caso, hemos estado analizando unos cientos de ofertas laborales relacionadas, ahora veremos en qué temáticas, y en todas ellas íbamos investigando qué era lo que se estaba pidiendo. De ahí podemos averiguar que se está pidiendo, digamos, da igual las ofertas de trabajo en sectores donde sí puede interesarnos como humanistas y especialistas de ciencias sociales que queramos trabajar en este mundo digital. Se están pidiendo competencias digitales, se están pidiendo competencias en difusión, en comunicación, en marketing, también en innovación docente, en conocer más técnicas de diagnóstico cuantitativo o sea, unido a lo que de normal, de base, habremos sacado de nuestras carreras de origen, porque aquí puede que haya gente que venga de bibliotecas, puede que venga de filosofía, de bellas artes, de historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy probable que vosotros y yo tengamos un background más común en análisis cualitativo y nos haría falta complementarlo con análisis cuantitativo, que es algo que también vamos a tocar en el máster. Temas de trabajo en equipo, temas de creación de contenidos o tecnologías interactivas. Este tipo de skills es lo que nos ha servido a nosotros para diseñar el máster, porque lo hemos enfocado mucho precisamente a que os pudiera ayudar a tener una mayor integración en el mercado de trabajo, ¿vale? Entonces, hay muy diferentes sectores en los que podemos encajar de una forma más directa o más indirecta, ¿vale? Fijaos que, por ejemplo, haciendo una simple búsqueda en LinkedIn en el mes pasado, podíamos ver cómo había unas 17.000 ofertas en el sector de formación, en diferentes aspectos, campos, etcétera. No me meteré en eso, pero hay diferentes posibilidades. En el mundo de la gestión cultural, de forma genérica, había unas 760 y pico ofertas. Como digo, mm, eh, estamos hablando de un frente muy amplio donde podía caber todo tipo de ofertas de trabajo y en toda España. En el sector editorial también encontrábamos casi 2.000 ofertas, en el sector contenidos a casi 500 y en el tema de la usabilidad y la investigación de usuario casi 300. No hemos metido aquí marketing y comunicación, que serían del orden de las miles también, que es efectivamente uno de los campos o sectores donde más podemos encontrar trabajo desde el punto de vista de las humanidades y las ciencias sociales, donde incorporaremos siempre la tecnología como parte de esa comunicación y de ese marketing. Por eso el máster está pensado precisamente para que desde unos conocimientos añadidos a vuestro background ya humanista, nos permita adaptarnos a diferentes tipos de trabajo que están surgiendo hoy día. Fijaos que estamos viendo sectores como la comunicación, la usabilidad, la gestión cultural, las industrias culturales, incluso videojuegos, por supuesto, y denominaciones laborales que podemos encontrar como maestros, profesores, historiadores, especialistas en transformación digital. Lo veremos porque parece que este tipo de término suele estar ligado a ingenieros y no es así. Yo he trabajado en muchos casos de transformación digital de empresas y exige un inmenso conocimiento, un inmenso trabajo precisamente en los seres humanos, que son los primeros a los que hay que transformar, prácticamente antes que a a la propia entidad en cuestión, digamos, de tecnologías que aportar, ¿no? Para el tema de inteligencia artificial, temas de prompt engineers, por ejemplo, que es un término que se ha asociado a ese tipo de trabajo. Lo que pasa es que todavía está en mantillas, no hay en realidad mucha oferta sobre eso. Lo que pasa es que muchas de estas denominaciones laborales están empezando a utilizar cada vez más inteligencias artificiales para su trabajo diario. Es decir, se va a convertir en nuestro nuevo Excel, nuestro nuevo Adobe Acrobat, etcétera. ¿Vale? Fijaos que tenemos aquí gente que puede participar como coordinadores, directores, gestores, investigadores de mercado o de usuarios, editores, formadores, diseñadores de interacción, guionistas.
analistas de interacción, redactores, arqueólogos o gestores de contenidos y de documentación. Por supuesto, en el mundo del marketing, community managers, comunicadores, copies, etcétera, etcétera. Hay un largo etcétera aquí. Y además, dado digamos, el tejido empresarial español, donde tenemos muchas pymes y medianas y pequeñas empresas, vamos a tener trabajos muy de tipo, ¿cómo diríamos? Hombre orquesta o mujer orquesta, en el sentido de que necesitamos tener diferentes habilidades, pero aportando a partir de nuestro background original. Quiero decir, un ingeniero aportará una serie de conocimientos propios de su carrera, le hace matemáticas, orientación a la solución, y alguien como un filósofo o alguien de mi carrera, de biblioteconomía, puede aportar un pensamiento lateral, pensamiento abierto o, por ejemplo, una orientación a la arquitectura de información, a clasificación de información y una empatía hacia el cliente final, ¿no? Por tanto, cada uno aporta aspectos, dependiendo de las empresas y de las necesidades, vamos a poder encajar de una forma o de otra. Lo que hacemos en el máster es intentar precisamente aportar un set, un conjunto de habilidades y de conocimientos que confluyan y que engarcen con lo que ya tenéis vosotros de partida. Vale. Por tanto, los nichos más probables de incorporación laboral que estamos viendo en este mundillo, lo que estamos viendo son, pues, por ejemplo, temas de educación, en el que la tecnología nos va a poder ayudar a educar mejor en diferentes ámbitos, por supuesto, especialmente en humanidades y ciencias sociales, aunque pueden ser en otros, y ahí podemos trabajar mucho en innovación educativa. Vamos a poder investigar mejor, porque la investigación siempre nos va a servir para cualquier cosa, para investigar en educación, investigar en comunicación, investigar en análisis de usuarios, etcétera, ¿vale? Y donde vamos a incorporar análisis y metodologías y herramientas que nos van a permitir entender mejor aquellos mundos o sectores en los que estemos trabajando. Pero si nos metiéramos directamente en investigación, pues te puede ayudar a dar el salto a temas como están surgiendo ahora, como la historia cuantitativa, industrias de la lengua y, por supuesto, los mixed methods, es decir, métodos que combinan metodologías cuantitativas con metodologías cualitativas. Vale. Por supuesto, todo el sector de la comunicación, tanto simplemente comunicación hacia cualquier sector, moda, em, em, tecnología, productos de todo tipo, como comunicación en cultura o para la cultura, museos, fundaciones, bibliotecas, etcétera. Y además nos va a permitir trabajar con diferentes metodologías, diferentes elementos que podemos utilizar para esa comunicación, desde narrativas interactivas, sistemas inmersivos, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Otro gran sector es el de la tecnología, es decir, donde el humanista se integra dentro de un equipo mayor, ¿vale? Para participar, en ocasiones como parte de lo que es el equipo de experiencia de usuario, o en ocasiones como coordinador, como integrador, como jefe de proyectos, para, digamos, coordinar diferentes necesidades del cliente junto con las diferentes habilidades de nuestro equipo. Yo, por ejemplo, en mi caso he trabajado muchísimo en ese terreno durante unos 20 años, con lo cual, de verdad que se puede perfectamente trabajar así. Y, por supuesto, la gestión cultural, en gestión, en organización y en la transformación digital cultural de esas entidades. Es decir, muchos museos, muchas fundaciones, muchas bibliotecas, em, necesitan adaptarse a estas nuevas tecnologías, necesitan incorporarlas y ver cómo pueden utilizarlas de forma que mejore la forma en la que difunden, en este caso, la cultura, el aspecto cultural en el que estén trabajando, cómo se comunican, cómo le hablan a niños, mayores, etcétera, de diferentes niveles de conocimiento de lo que estemos trabajando. Y, por tanto, como vemos, todo lo que vamos a trabajar va a estar orientado a poder reorientar después de nuestro futuro profesional en torno a esos, digamos, 5 grandes objetivos o grandes salidas de trabajo, ¿vale?
Por otro lado, hay que defender las humanidades, por supuesto que sí. Siempre ha habido esta dicotomía entre tú eres de ciencias o de letras. Entonces, como vemos hoy día, los retos son mucho más complejos y debemos intentar romper esas barreras, ¿no? Y precisamente el término humanidades digitales trabaja ese aspecto. Lo que queremos es romper y ayudar a entender que los humanistas tienen un papel esencial. Y lo han tenido siempre. Lo que pasa es que está, digamos, debajo de la superficie. Por ejemplo, si no hubiera humanistas, si no hay humanistas detrás de la tecnología, no habría forma de trabajar los datos personales, por ejemplo, sin ética, o evitar los sesgos en las inteligencias artificiales, porque no pondríamos a la persona por delante de otras consideraciones, ¿no? Necesitamos profesionales que entiendan de ética y entiendan cómo se puede conseguir ganar dinero, ganar usuarios, dar servicio, etcétera, respetando precisamente las idiosincrasias particulares, los aspectos culturales, etcétera, etcétera. Necesitamos esa sensibilidad que ayude precisamente a generar marca, a trabajar con los valores de las empresas y, por tanto, es un tipo de valor añadido que tiene el humanista, al que no le hacemos caso y, sin embargo, luego es muy, muy importante. Muy bien. ¿Qué sería, por ejemplo, una tienda online sin humanidades? Pues bueno, recuerdo un caso en el que un informático quería hacer una tienda online en el que directamente solamente hubiera esto, lo que se llama un prompt, en el que la gente tecleara qué era lo que quería. Claro, en realidad, en cierto modo tenía razón, lo que pasa es que estaba adelantado a su tiempo. Por eso nosotros tenemos interfaces en los que utilizamos ratones, etcétera, etcétera, interfaces gráficos, y todavía no había llegado ese momento de poder utilizar la voz, o como hoy día con la inteligencia artificial, en el que cada vez nos va a entender mejor si yo quiero pedirle, por ejemplo, comprar una falda plisada de un tono marrón sutilmente oscurecido de tamaño, de talla L para Europa, ¿no? Eso antes no lo podía hacer. Entonces, como vemos, ese entendimiento además actual del lenguaje implica precisamente un mayor entendimiento de las humanidades. Por tanto, una vez más tenemos una integración y hacemos falta todos aquí. De la misma línea, cuando hablamos de diseño web, sin un trabajo y una evolución, digámoslo así, en el arte, no tendríamos webs como las que tenemos ahora. Tendríamos webs horrendas de este modelo en las que no habría ningún tipo de intento de entender al ser humano como tal, intentar entender sus necesidades, su forma de interactuar con un espacio digital y no construiríamos realmente sistemas informativos que fueran realmente útiles, ¿no? Lo mismo con los dispositivos. Necesitamos entender mucho más de psicología, de análisis cualitativo para poder entender cómo piensan los usuarios y, por tanto, diseñar mejor las cosas, ¿no? Esto sería un ejemplo exagerado de cómo podría llegar la tecnología a trabajar todos los botones que hacen falta si no entendiéramos que el ser humano tiene las limitaciones que tiene, ¿no? Y por supuesto, una vez más, diseñando sistemas de información, para que veamos que hay ejemplos para todos los gustos. Los archiveros, sin ir más lejos, y si no me equivoco, hay alguno entre vosotros, o al menos algún otro compañero del mundillo de la biblioteconomía de la documentación. Yo he visto muchas intranets que son un absoluto desastre, precisamente porque no han entendido lo que los archiveros podrían aportar tranquilamente desde su origen, desde sus carreras de origen, ¿no? Aportar orden, aportar organización, aportar procedimientos, aportar secuenciación, aportar muchas de las cosas que un archivero sabe de sobra y que, sin embargo, cuando se hacen las intranets no se piensa en eso, sino simplemente que, que funcione, que no se estropee demasiado y las necesidades las importan, o sea, o las ponen clientes que en muchas ocasiones no entienden precisamente lo que necesitan, sino simplemente van pidiendo cosas sin ton ni son. Con lo cual, en este sentido, una vez más, ¿ves? Archiveros, bibliotecarios, pueden ser filósofos, pueden ser gente de historia, que tengan una vis mucho más orientada hacia el usuario y hacia una forma de trabajar más cualitativa, ¿vale?
Lo mismo las IAs, las inteligencias artificiales necesitan todavía a un humano para poder trabajar. Este es un caso de dos IAs a las que se pusieron a hablar directamente la una con la otra y no eran capaces de hacer absolutamente nada útil, pues porque todavía su función no da para más. Ya veremos hacia dónde avanzan y cómo cambia esto, pero actualmente tenemos que tomarlas en cuenta como herramientas que nos pueden ayudar a automatizar cosas y hacer cosas muy interesantes, pero sin dramatizar. Si nos vamos a un mundo más filosófico, digámoslo así, a una posibilidad más grande, tendríamos que preguntarnos, ¿a largo plazo podríamos sobrevivir como especie sin cultura? Es decir, ¿la necesitamos? Mucha gente, digamos, la desprecia, como si no fuera parte digamos, del el, armamento económico de un país o de una sociedad, del utillaje que nos sirve para vivir, pero podríamos hablar de sobrevivir, pero no de vivir, ¿no? En este caso me hago eco del caso de Beatriz Flamini, que es esta señora que ha pasado 500 días en una cueva y que dijo que había leído 60 libros en sí para pasar los 500 días allí. Es decir, necesitamos la cultura para no volvernos locos. Imaginémonos, por ejemplo, si fuéramos al espacio y no trabajáramos el arte o la cultura, simplemente nos dedicáramos a las funciones de ese trabajo espacial. De hecho, la NASA ya está trabajando en esa línea para intentar ver cómo encajar en la vida a largo plazo, cuando ya no haya, como hay ahora, un objetivo definido, digamos así, de vuelta a la Tierra, etcétera, cómo va a impactar precisamente esa soledad o ese aislamiento y por tanto necesitamos una vez más dotar de espacios de cultura a todo tipo de iniciativas en la vida, incluido una vez más el viaje en el espacio. Eso para que veáis ya un poco más filosófico. Bien, por contra, ¿qué nos puede aportar la tecnología a los humanistas? Y eso lo vamos a ver en el máster, ¿no? Pues metodologías, técnicas, herramientas, procesos de trabajo que nos va a permitir ser más escalables, es decir, poder hacer más con menos esfuerzo, que yo creo que lo agradeceremos todos, y encontrar formas de trabajar que pueden complementar nuestra forma de pensar actual, ¿no? Uno de esos retos sería el pensamiento computacional, ¿no? Se suele hablar como del pensamiento computacional como ese tipo de pensamiento que a los programadores les ayuda a crear una programación, pero lo vemos como algo desconectado de la creatividad propia de un humanista, cuando no tiene por qué ser así. De hecho, por ejemplo, los programadores españoles son muy valorados precisamente por su creatividad en eventos internacionales, etcétera, etcétera. Con lo cual, también queremos aportar un poquito de eso al humanista. De hecho, habrá alguna asignatura y algún tipo de créditos orientados precisamente a trabajar la programación desde cero, es decir, no hace falta saber absolutamente nada de programación, pero se va a trabajar para ayudaros a empezar a integrar ese pensamiento computacional y algunas claves para empezar a desarrollar vuestras propias herramientas y vuestras propias soluciones con las que trabajar y automatizar un poquito vuestra vida. ¿Vale? Entonces ahí veremos algunos pilares del pensamiento computacional como la descomposición, el reconocimiento de patrones, la abstracción, creación de algoritmos, pero como digo, muy sencillo y una vez más muy orientado a que lo pueda entender cualquier persona que no ha trabajado en su vida y no es un especialista en matemáticas, etcétera, etcétera. Con lo cual, no os asustéis. De hecho, quien imparte esa parte viene también del mundo de la documentación, con lo cual, tranquilidad, que va a entender perfectamente cómo pensamos y cómo solemos trabajar. La idea es buscar puntos de encuentro, que podamos ayudarnos mutuamente unos a otros y que podamos integrar tecnologías a nuestro favor y que nosotros podamos integrarnos en equipos tecnológicos y entender mejor, digamos, a los programadores. De esa forma, si por ejemplo en el futuro coordinamos equipos en los que haya personas que sí trabajan con ese pensamiento computacional, que sí son programadores, etcétera, podamos saber qué pedirles, cómo pedírselo, cómo entenderles, cómo hacer las cosas más fáciles entre unos y otros para que los proyectos sean más fáciles de llevar a cabo. Cosa que va a agradecer nuestras propias empresas y nuestros clientes. ¿Vale? Por tanto, el máster en sí trabaja mucho con saber hacer cosas, pero también saber para qué, saber por qué hacerlas. Know how, know why, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de egresados queremos que surjan de aquí?
Pues os pongo algunos ejemplos, ¿no? Imaginémonos a Sara. Sara vino de Historia del Arte y después de este máster, pues bueno, ha podido llegar a ser directora de un museo que emplea tecnologías interactivas, metaverso, 3D, etcétera, para explicar las piezas museísticas. Un momento que alguien más se me conecta por aquí. Javier, que parece que le tira o algo por el estilo. Javier, veo que al final te voy a tener que. Luego, por supuesto, esto se supone que se quedará grabado, con lo cual lo podré repartir. Así que si, Javi, si aquello no hay manera de que consigas quedarte, que te tira el sistema, tranquilo que te pasaré el enlace de la grabación y ya está, ¿vale? Vale. Imaginémonos, pues eso, que ha pensado cómo rediseñar la narrativa del museo para contar las cosas, que integre precisamente una experiencia visual y auditiva y multimedia que se añada a la experiencia física, ¿ok? En una especie de recorrido de los sentidos. También ha sabido trabajar el sitio web, ha construido el sitio web ella misma del museo, y ha podido incluso llevar una campaña de marketing para atraer a más usuarios al mismo. Otro caso, Lorena. Lorena hizo filología hispánica, y entonces Lorena se ha orientado más después hacia la investigación y entonces trabaja, por ejemplo, en textos extraídos de bases de datos de textos antiguos, emplea tecnología de reconocimiento de caracteres, analiza cosas con mixed methods, metodologías cuantitativas y cualitativas. Espera que volvemos a tener aquí. Me temo que es el mismo, justo. No le va. Lo siento, Javier, que no te va. Una pena. ¿Vale? Y por supuesto va a poder trabajar con otros investigadores, pero también va a poder, por ejemplo, encargarse de la parte de la difusión y de la divulgación científica de aquello que está haciendo con sus compañeros de investigación, y realizar, por ejemplo, vídeos, etcétera. Con lo cual, como veis, estamos ejemplificando aquí algunos de las competencias que vais a poder sacar del máster, ¿vale? Perdón, aquí. Otro caso, por ejemplo, Marcos. En su caso viene de historia y tal, y es profesor de asignaturas de humanidades en un colegio. Y entonces puede utilizar diferentes herramientas para impartir sus clases y está trabajando con un videojuego sobre historia de Roma con los alumnos, que además geolocalizan algo en un mapa digital y lo publicitan en un blog que han hecho para el instituto o en el colegio. Y luego es capaz también de analizar los resultados aquí, los resultados de lo que está haciendo con ellos en su videojuego. Pues, como veis, diferentes formas de visualizar qué puede hacer un egresado a partir del máster. Otro caso, supongamos Cristina tiene un grado de psicología y en su caso se va a querer especializar en temas de diseño de interacción, ¿no? Aquí va a poder obtener, digamos así, unos fundamentos en estas técnicas que le van a permitir trabajar en el diseño de interacción de sitios web, le van a permitir trabajar con investigación de usuarios, hacer test de usabilidad y trabajar en análisis de usuarios con, como hemos visto, primero análisis cuantitativo, pero también con análisis cualitativo. ¿Vale? Va a poder utilizar diferentes herramientas. Y por supuesto, además, es capaz de empatizar muy bien con el cliente y con el cliente de su cliente, lo cual le ha llevado a, digamos, ascender en la empresa, espero, ojalá, en esta ficción, pero que es muy realista, es decir, yo este caso lo he visto, y le han ofrecido pues, ser jefa de proyectos, aunque pues, es posible que en su caso haya preferido seguir siendo analista, que es lo que le mola, lo que le motiva. ¿Vale? Son, digamos, casos ficticios de cosas que podrían ser útiles en el futuro y que le llevarían como veis, nos llevan a diferentes tipos de trabajo, distintos sectores, distintas formas de integrar, digamos, la tecnología con mi conocimiento, digamos, de inicio, mi background original por parte de mi carrera, de cómo soy, o viceversa, de qué puedo aportar en un trabajo muy orientado a la tecnología. Vale. ¿Cómo es el máster universitario oficial en humanidades digitales? Otro momento que aquí seguimos. Pobre Javier, está que no hay manera. A ver, no me dice más por acá. Vale.
Entra y sale. Vale, yo creo que le tira el sistema. Vale. Entonces, tienes 60 créditos, por tanto es solo un año. Hay 25 plazas, ya no quedan muchas, la verdad, pero o sea, el 19 se acaba la primera fase para poderse preinscribir y después se abrirá otra, pero la verdad es que es cierto que mejor si os preinscribís lo antes posible, ¿vale? El máster es híbrido, eso quiere decir que en parte va a ser presencial, en parte online. Es decir, cada semana va a haber una serie de clases presenciales y otras que serán online. Entonces, está muy pensado para aquellos que necesitáis compaginar vuestras actividades, conciliar, digamos así, con la familia. También es posible que haya alguno que venga desde muy lejos que no pueda venir a toda la parte presencial. Se puede hablar para conseguir que la parte presencial, dependiendo del caso, se pueda trabajar también online, ¿vale? Aunque, como digo, en principio es parte presencial, parte online, ¿ok? Como requisitos de admisión, tener una carrera. Está orientado, lógicamente, a carreras de humanidades y de ciencias sociales, aunque se puede intentar venir desde otra carrera. Lo que pasa es que es cierto que en el baremo está mejor puntuado si vienes de una carrera humanista y, como digo, ciencias sociales. ¿Vale? Por supuesto, no hace falta saber programar ni tecnología en sí, más que pues, lo típico, saber utilizar como estáis utilizando herramientas de Office, navegar por Internet, etcétera. Quiero decir que una cosa hoy día bastante normal para la mayor parte de egresados de cualquier carrera de España. Em, Se va a hacer, aparte de las asignaturas, un proyecto transversal, ¿vale? Vamos a intentar que integre conocimientos que vengan de las diferentes asignaturas, para que veáis cómo podéis precisamente incorporar todo esto de una forma global. Os pongo un caso, ¿vale? Imagínate que eres parte de un equipo que realiza la transformación digital de un museo. ¿Qué harías con lo que aprendes en cada asignatura? ¿Cómo podrías incorporar desde cada una de las cosas que te van a explicar? ¿Cómo podrías incorporarlo a diseñar una solución para mejorar un museo y hacer que utilice la tecnología para optimizar todos los aspectos que tú puedas conseguir optimizar de un museo? Ese sería un caso posible, pero podría ser otro caso. Imagínate en un instituto, cómo montas una asignatura o similar, o estás en una biblioteca, cómo consigues transformar la biblioteca, o una fundación, vas a conseguir mejorar la divulgación de la cultura que hace esa fundación, etcétera, etcétera. ¿Vale? La idea es esa. Y aparte del proyecto transversal, habrá un trabajo fin de máster individual que se presentará en julio, si podéis llegar a tiempo, o septiembre, en el que normalmente ya trabajas un aspecto más específico de todo aquello que hayas visto a lo largo del curso, porque cada uno tendrá su propia visión. Pues yo quiero trabajar más como profesor, yo quiero trabajar más integrándome en un equipo tecnológico, yo quiero hacer algo con inteligencia artificial, yo quiero trabajar en temas de museos, en bibliotecas, yo en educación, lo que sea, en innovación educativa. Cada uno elegirá un poco hacia dónde quiere ir, digámoslo así, siempre que, una vez más, ese TFM trabaje con algunas de las asignaturas, de los conocimientos que hemos obtenido en las diferentes asignaturas y, por tanto, integre esa parte de tecnología y humanidades. ¿Ok? Bueno, la idea entre los objetivos formativos del título y como gran resumen es que tengamos esa doble perspectiva. Saber hacer mejor, tener más destrezas tecnológicas orientadas a aspectos que normalmente nos están siendo útiles en temas humanísticos, pero también saber pensar el para qué, por qué usar la tecnología, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese know-how, know why. Entender cómo hacer mejor las cosas, pero también entender mejor por qué y para qué usarlas. Vale, entonces... Una vez más. A ver, aquí tenemos al pobre Javier, que está que sí que no. Vale. ¿Qué tipos de asignaturas tenemos? Bueno, fijaos, aquí tenemos un poquito, todavía no han salido las guías docentes que se llaman, que son las descripciones oficiales de las asignaturas, porque bueno, están los típicos procesos burocráticos y todavía no ha llegado el momento de la aprobación final para que salgan al público, pero yo os explico más o menos un poquito de qué va. El curso está dividido en como tres grandes materias, más la materia del trabajo fin de máster. Tenemos una materia de humanidades e innovación, otra de transformación digital del patrimonio y otra de creación y comunicación digital.
La de humanidades e innovación tenemos temas como ética y ciudadanía digital, donde precisamente vamos a hablar de esos retos éticos que decíamos al principio, cómo vamos a utilizar la tecnología, para qué la vamos a utilizar, cómo vamos a tener en cuenta al ser humano, y también cómo va a tener en cuenta el ser humano a esa tecnología. Como digo, una vez más, poniéndonos filosóficos, ¿qué va a ocurrir con estos esclavos robóticos si por fin acaban, y ya digo que me estoy metiendo en la parte más filosófica y de ciencia ficción, acaban obteniendo verdadera inteligencia? ¿Cómo se van a sentir cuando descubran cómo los hemos tratado, ¿no? Todo ese tipo de retos, de dilemas éticos y tal y cual, los vamos a trabajar ahí, precisamente para que os ayude en el futuro a poder ser un poco la luz, la guía de empresas en las que se utilice tecnología y podamos ver qué normativa, qué legislación hay y también, básicamente, qué tipo de filosofía nos puede ayudar a nosotros y a las empresas con las que trabajemos para estar seguros de que estamos haciendo las cosas bien y con un enfoque orientado al ser humano y a la sociedad. Muy bien. Luego tenemos datos abiertos y análisis cuantitativo para humanistas, ¿vale? Fijaos, son 6 créditos, que os quiero decir que es bastante tiempo, orientado a ayudarnos a entender mejor cómo analizar datos abiertos y utilizar diferentes herramientas, tanto de pocos datos como Big Data, para poder generar distintos análisis que nos pueden servir para muy diferentes cosas. Como digo, puede servir para analizar patrones de conducta de los usuarios en un sitio web, cómo se están comportando los alumnos en un entorno digital, una investigación histórica en la que estemos extrayendo datos y queramos sacar patrones de menciones, por ejemplo, a, a una reina, etcétera, etcétera, ¿no? Puede servir para muchas cosas. Con lo cual, una vez más, la idea es mejorar habilidades que sirvan para muy diferentes usos, muy diferentes necesidades futuras. Alfabetización digital en humanidades también es tecnología muy orientada a que seamos más capaces de trabajar con diferentes elementos básicos que nos van a permitir utilizar, por ejemplo, FTP, webs, etcétera, por el estilo. Vale. En habilidades digitales trabajaremos también formas de automatizar nuestra vida. Y ahí trabajaremos también la programación en Python. Una vez más, por favor, que nadie se asuste porque está precisamente pensado para gente que no hemos tocado nunca la programación y no sabemos de matemáticas, etcétera. Está orientado precisamente a que con muy poquito seamos capaces de hacer cosas que probablemente nos van a maravillar y nos van a ayudar a mejorar mucho más nuestra vida, quitarnos, digamos, tareas muy rutinarias y que vamos a poder hacer de una forma más interesante con este tipo de habilidades. Y también extraer información, por ejemplo, de Internet, que nos van a poder servir, por ejemplo, para investigar, para innovar, para analizar, como digo, en temas, por ejemplo, de comunicación a la competencia o si estamos trabajando viendo temas culturales, pues viendo cómo se comporta la gente en diferentes aspectos en Internet para poder mejorar pues, cómo se comunica en nuestro museo, cómo se difunde información en una biblioteca, etcétera, etcétera. ¿Vale? En la materia transformación digital del patrimonio, vamos a trabajar en gestión de ese patrimonio. Trabajaremos con metadatos precisamente para crear bibliotecas digitales y poder entender mejor cómo describir información patrimonial. Esto, por ejemplo, los de bibliotecas quizá lo tengan más conocido, aunque es posible que haya aspectos de esta temática que no la hayan tocado en la carrera, y otros compañeros que vengan de otras carreras de humanidades no la hayan tocado nunca, con lo cual va a ser muy complementario. En ese sentido, además de ese tipo de descripción de ese patrimonio, vamos a trabajar con tecnologías que nos van a permitir ampliar este tipo de trabajo con la extracción y recuperación de información en diferentes modalidades. Texto, audio, vídeo. Es decir,
vamos a poder ser mucho más escalables a la hora de recuperar información en bases de datos por ejemplo, información de textos antiguos, etcétera, grabaciones, y nos va a servir además como base para después, imaginémonos cruzando con datos abiertos, para poder hacer análisis de estos datos y conseguir generar informes o generar una difusión, digámoslo así, cultural mayor, porque podemos poner esos datos en forma de visualización de datos, en gráficas, que permita explicar mejor cosas que estén ocurriendo, pues como digo, en un museo, en un archivo, en un instituto de investigación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego tenemos una asignatura que es desarrollo profesional, donde vamos a poder tener diferentes visitas a centros de nuestro interés, seminarios específicos, talleres, ¿vale? Por ejemplo, ahí vamos a desarrollar una parte de trabajo con cartografía orientada a patrimonio histórico y que nos va a permitir precisamente trabajar en este caso con gestores de mapas. Una vez más, sin necesidad de saber programar, sin necesidad de ser ingenieros informáticos. A eso es lo que voy, ¿vale? Luego, la materia de creación y comunicación digital trabaja diferentes aspectos, ¿vale? Muy orientados a tanto la educación, la difusión y la comunicación o marketing digamos, de aspectos culturales que estemos trabajando, de aspectos de las humanidades en los que estemos trabajando. Entonces, esas asignaturas trabajan, por ejemplo, diseño y gestión de contenidos digitales, trabaja mucho en la parte de usabilidad, de creación de un sitio web y de gestión de un sitio web, por ejemplo, con WordPress. En comunicación y difusión cultural y educativa se trabajará con técnicas de comunicación y de marketing para entender cómo difundir productos, contenidos culturales que tengamos, o de cara a la educación, cómo conseguir hacer más interactiva y más divertida la comunicación con los alumnos. En herramientas para la comunicación digital, una vez más, nos ayudará a tener una base tecnológica sobre la que trabajar el diseño y la gestión y la comunicación y difusión. Y como un apartado más especializado estará el tema de virtualización y 3D en humanidades. Es decir, vamos a poder ver cómo hacer realidad virtual, realidad aumentada, y adaptarla para nuestros usos o necesidades, sean educativos, sean de difusión cultural, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y después tendremos el trabajo de fin de máster, que será un poco como un crisol de las diferentes cosas que hemos estado viendo a lo largo del máster. Porque lo veáis de otra forma, lógicamente tenemos 2 semestres, uno hasta justo pasado Navidades y otro desde después de Navidades hasta mayo-junio. Y en el primer semestre trabajamos más la parte de humanidades e innovación y la parte de gestión de patrimonio. Y en la parte del semestre 2, ya en este caso, en el año siguiente, digámoslo así, exacto, si empezamos en el 2023, sería el 2024, ya trabajamos la parte de comunicación. Es decir, primero aprendemos a innovar, a mejorar nuestras habilidades, a gestionar mejor, y después cómo comunicamos, cómo educamos, cómo hacemos entender qué es lo que estamos gestionando, qué es lo que estamos innovando, ¿ok? Y también la parte de desarrollo profesional, pues las visitas, esos invitados que vendrán a contarnos cosas especiales, ¿vale? Y que cada año podrá ser distinto. Y también se da tiempo ahí para el trabajo de fin de máster, de forma que en ese único año sea más fácil para vosotros hacer el trabajo de fin de máster, que normalmente es algo que suele costar. Entonces, de hecho, hablaremos al principio del curso de ese TFM, del trabajo de fin de máster, para que veamos cómo os puede servir eh, para vuestra carrera profesional y qué tipo de idea tenéis lo más al principio posible del máster para que vayáis pudiendo incorporar diferentes conocimientos. ¿Ok? Esa es la idea. Muy bien. Tenemos una serie de competencias específicas que se unifican, digamos así, se unen todas ellas, se integran para que con todo eso podamos generar ese tipo de egresados que hemos estado viendo al principio. Por eso tenemos competencias que trabajan mucho con el análisis, con valorar herramientas, con entender los problemas que genera la tecnología,
Vamos a trabajar mucho herramientas de apoyo a nuestro análisis. Vamos a trabajar en gestionar bases de datos de descripción de esos contenidos patrimoniales. Vamos a trabajar estrategias de transformación digital. Vamos a crear contenidos digitales y multimedia e interactivos, a diseñar estrategias de comunicación, a diseñar campañas para conseguir que la gente sepa que existe ese museo, qué cosas se están haciendo, para enseñar a los chavales a aprender mejor en temas relativos en el colegio y ver cómo podemos enseñarles con herramientas, mapas 3D, etcétera, etcétera, esos elementos que pueden ser, yo qué sé, historia de Roma o vete a saber qué. Y por supuesto, aprender a valorar las tecnologías en cada caso para ver cuando hagamos, imaginémonos, esa transformación digital, ver qué queremos, qué necesitamos para saber elegir en el futuro herramientas, bien sean open source, bien sean de pago, y entender qué criterios nos van a llevar a elegir unas herramientas u otras. ¿Vale? Vale, la idea, una vez más, es que o bien en el futuro trabajemos con tecnologías para nuestros objetivos humanistas, o bien seamos humanistas que trabajen dentro de equipos tecnológicos y de tecnólogos, de forma que podamos integrar y podamos llegar a esos espacios comunes en los que desarrollar soluciones orientadas al servicio de, una vez más, el ser humano. ¿Vale? Hasta luego. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego.